Bueno, vamos a tratar la parte inicial, sobre todo la parte introductoria y, bueno, más o menos viendo también el enfoque cuando armaba la ponencia, pues veía cómo puede ser tal vez para muchos de ustedes el primer acercamiento al paquete estadístico que, como cualquiera, siempre lo hemos escuchado en cualquier congreso o cuando hemos estado en alguna reunión, siempre mencionamos en el plan de análisis se va a analizar en base a Stata y de ahí viene la pregunta y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, parte de eso es un proceso de aprendizaje, es necesario poder ir desarrollándolo porque les va a servir en adelante, va a servir en su formación y probablemente cada uno de ustedes va a tener que hacer tesis y hay que esperar que cada uno haga el análisis, ¿no? Entonces, es algo bastante viable, es parte de una práctica y bueno, nada más. Entonces, he estructurado, primero, la pantalla se puede observar, chicos. Ya estamos viendo tu pantalla, Pedro. Genial, gracias, Carla. Entonces, he estructurado la ponencia en dos secciones. La primera va a ser una parte teórica donde vamos a ver ciertos detalles que va a ser mínimo. De los 45 minutos, pues tomaremos 20 minutos al respecto, exagerando. Y van a ser los 25 restantes, casi media hora, pues va a estar enfocado en la parte práctica, donde yo creo que más va a ser el enfoque que cada uno de ustedes tiene. Entonces, quisiera saber antes de esto si todos tienen acceso, bueno, ya tienen instalado el Stata, Carla. No se lo hemos pedido como requisito, pero chicos, sería muy bueno si ya Tienen el link, yo pueden. les puedo facilitar, si no, a ver, antes de empezar, para que se vayan instalando. Claro, Pedro, sería de mucha ayuda. No sé si lo puedes dejar ahí Te en el chat. lo paso ahorita. A ver, denme un segundo, perdón, chicos, para que se les facilite con la clase. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, acá está. Bueno, solo es para los que tienen Windows, los que tienen Mac, creo que es otro, no se abre, pero es el Stata 16, ¿no? Entonces ahí ya se lo dejé a Carla, ella lo puede estar transmitiendo para cada uno de ustedes. Y nada, es importante que, sobre todo la práctica, chicos, porque la parte teórica, al ser esto más, yo lo consideraría tipo un taller, pues tienen que estar a la par. Y es algo que siempre, por ejemplo, también mientras desarrollábamos el curso ofrecido dentro de la sociedad, pues pedíamos que siempre los doctores nos faciliten un DoFile o vean la forma de que todos podamos practicar a la par, ¿no? Entonces, vamos a aprender ciertos conceptos el día de hoy, básicos, elementales. Por parte de esto, no duden en hacerme cualquier pregunta. Muchos tal vez ya lo conozcan también, entonces podemos complementar. Y he tratado de no incluir la siguiente parte, que es estadística descriptiva, así que solo vamos a ver algunos comandos, no vamos a ver todos los comandos, porque si no estaría acaparando la próxima sesión, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a iniciar. Vamos a ver estos puntos. Parecen muchos, pero van a ser bastante cortos, porque sobre todo quiero que se lleven ideas puntuales de cada uno de los puntos. Vamos a ver las generalidades, las partes de la pantalla principal, cómo importar una base de datos, el do file, los comandos básicos, la secuencia y los análisis, que yo creo que va a ser cómo vamos a iniciar la práctica, y a partir de ello vamos a ver unas conclusiones. Entonces, ustedes se preguntarán y dirán, ¿por qué Stata? Y fue lo primero que cuando uno llega a conocer el paquete estadístico, pues da, ¿no? Y lo que hice fue entrar a su página. Ustedes, Stata es un software estadístico, el cual agrupa varias características, ¿no? Sobre todo de ellos, o la característica principal que muchos de los seguidores, por así llamarlo, pues dicen es que de fácil uso, mantiene una didáctica bastante sencilla, porque no se basa solo en comandos, también hay una parte donde puede haber una lectura normal. Y lo segundo es que es más accesible y más rápido de aprender. Sin embargo, esta tendencia tal vez pueda variar en algunos años, ¿no? Ustedes saben que siempre se actualiza. Entonces, ustedes van a conocer que existen muchísimos software estadísticos y que dentro de ellos está Stata, ¿no? Y Stata agrupa muchísimas características, esto es parte de su publicidad, supongo, de ellos, pero la que yo más resaltaría, pues es que es la más sencilla tal vez de uso y más fácil de poder ir aprendiendo en el tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no SPS o por qué no R? R es un lenguaje ya más programado, si es que por ahí te ha gustado la parte de ingeniería de sistemas, etcétera, previamente a la carrera o ya dominabas esta parte, pues va a ser mucho más sencillo para ti aprender esto de forma rápida. Y la parte de SPSS no es tan viable, sobre todo por las funciones, por los análisis, las regresiones, etcétera, que se pueden realizar en base a esto. Entonces, Stata es como que un nivel intermedio en la parte de la aplicación y la investigación médica,
que también se ha expandido a través del tiempo y ha sido más usado. Entonces, ya teniendo ese concepto de que es un software estadístico que agrupa todo ello, pues es la herramienta que nos va a facilitar el trabajo. Tal vez tienes una base de datos de 6, no sé, personas, imaginemos. Pues puedes hacer tus cuadros, generar cada uno de ellos y realizar tú mismo el análisis mediante las fórmulas, sí. Pero generalmente ustedes saben que si es que trabajas una muestra, por ejemplo, con 6 personas, pues realmente va a ser representativa y va a tener un buen número esa muestra. La respuesta es no. Entonces es por ello que Stata facilita esto cuando tienes ya muestras mayores, cuando vas a trabajar con un gran número, pues va a ser mucho más sencillo, te va a evitar todo el proceso. Pero algo que yo quiero que se digan antes de poder iniciar es que Stata puede hacer cualquier función que tú le pidas a partir del comando. Pero ¿quién tiene que saber elegir la prueba que se debe realizar? ¿Quién tiene que saber analizar qué tipo de variables estás uniendo? ¿Qué tipos de variables vas a correlacionar? ¿Cuál es la prueba más indicada para ello? Pues es el investigador. Entonces, cada uno de ustedes, antes de estar inmerso en todo este mundo, pues tienen que tener una base teórica también que les va a permitir poder complementar y fijar el conocimiento en lo que vienen realizando. Entonces, ¿cómo es la manera que ustedes pueden aprender? Y de ahí esta parte de las generalidades que yo les traigo hoy día, pues es en base a ejemplos, bases o modelos, videos, etcétera, que ustedes pueden tener, que lo pueden encontrar en internet un montón. Pero algo que yo sí les puedo recomendar es esta página de la UCLA, que es la Universidad de California, la cual te permite dar varios ejemplos en base a los análisis de los datos. Acá al final les puedo dejar el link o las diapositivas, no hay problema. Y se les da en diversos modelos. El Stata, ya se está usando mucho más R, pero Stata casi todas las regresiones pues tiene, y cada uno te muestra un ejemplo donde ustedes pueden ir aprendiendo. ¿Y a qué voy con esto? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, imaginemos, ustedes están trabajando en cáncer, se hace bastante análisis de sobrevida, hay un tipo de regresión especial para eso, entonces ustedes pueden ir a la página, revisan, ven los ejemplos y así van a ir aprendiendo. Entonces no es que se memoricen todos los comandos de una, etcétera, sino que el aprendizaje es progresivo. Y la mejor forma que ustedes van a ir es practicando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que conocer, chicos, es que la pantalla de Stata ha variado a través del tiempo. Puse este ejemplo a partir de la bibliografía previa, donde te daba uno de los primeros modelos o los manuales de Stata donde sale la versión 11. Actualmente, pues la que les he enviado también para los que todavía no lo tienen poder descargarlo, la versión 16 es la versión mucho más actualizada que recientemente se maneja y la cual te va a permitir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes del Stata? El Stata va a tener una serie o una revisión de comandos que va a ir generalmente al lado izquierdo, y las memorias, las variables o las características de las variables, la tabla de comandos y los resultados que se van a poner en la parte central. Y esto va a variar mucho. Incluso ustedes pueden configurar la pantalla del Stata para que ustedes puedan tener la ubicación mucho más importante, ¿no? Y siempre el menú interactivo que a ustedes les va a servir. Esto es uno de los pequeños, digamos, formatos que se tiene. Esto puede variar mucho. Actualmente también depende, si ustedes tienen una Mac, por ejemplo, y descargan el Stata, les va a aparecer otro formato. Y el Windows actual, pues es mucho más así. Entonces, por ejemplo, el Stata 13 del 12 para adelante, generalmente la versión o el formato inicial que ustedes van a encontrar, por ejemplo, si lo descargan ahorita, el Stata, pues es esta. Y acá tienen ustedes la ventana de resultados. ¿Qué quiere decir la ventana de resultados? En esta ventana, voy a poner el láser para que se pueda entender mejor. En esta ventana ustedes van a tener cada uno de los procesos que van a ir realizando en base al Stata. Entonces acá, por ejemplo, aplican un comando, describen un comando con una variable, etcétera, pues se va a ir mostrando acá. Y todo el historial de instrucciones son todo el proceso que ustedes han hecho. Y acá tienen que reconocer dos cosas. Si van bien, pues el color normal va a ser azul o negro, pero si es que algo han hecho mal, pues va a aparecer en rojo, ¿no? Tipo las notas, etcétera, aprobado, desaprobado. El historial te va a mostrar todo el proceso que has seguido en base a lo que has ido trabajando, digamos. ¿Sí? Es que no, si, cuando entras a una pantalla nueva. En la parte inferior tienes el editor de comandos. Acá donde dice command, pues ustedes van a agarrar, colocar el comando y van a integrar con lo que viene a ser la variable, etcétera, lo que van a tener. Y en esta parte se encuentra la lista de variables. Ustedes van a encontrar acá todas las variables en base a sus bases de datos. Entonces, para no perdernos un poco, parte por parte, ustedes saben que Stata lo que va a hacer es analizar una base. ¿Quién crea la base? ¿Quién tiene la base? Pues cada uno de ustedes. Ustedes, por ejemplo, van a recolectar encuestas. Entonces van a crear una base de datos a partir de lo que han encontrado. Y esa base de datos lo van a sintetizar y van a colocar generalmente ¿en qué? En un Excel. Entonces, para llevarlo al Stata, hay que seguir todo un proceso. Y ese proceso, pues se conoce muchas veces como importar. Importas el Excel
lo mandas al Stata y va a aparecer un propio visor que se encuentra en esta parte superior con la lupa, donde ustedes pueden observar todo su base de datos. Eso vamos a hacer con el ejemplo, así que no se preocupen, pero siempre reconozcan cada una de las partes y para qué sirven, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior, la característica de las variables. Esto es algo que muchas veces no lo vemos, sobre todo por el espacio en la esquina inferior, pero te da mucha información valiosa que ustedes también pueden ir dando cuenta, ¿no? Entonces, el editor de comandos, el historial, la ventana de resultados en la parte central, la lista de variables, ¿no? Y acá siempre te va a aparecer el Stata, el número, y acá generalmente si es que lo has comprado, si es que tienes una suscripción, etcétera, pues te va a aparecer tu nombre y ustedes tienen que tener esos detalles. En la parte superior, la barra de edición, como veíamos, y ustedes ahí colocan cada uno de las opciones, ¿no? Entonces, para que quede fijo ya, más que nada esto, pues existe otro. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué les puse? Sobre todo, no tanto para redundar, sino que esta página es un resumen de la guía de Stata básica, se podría decir, que les va a permitir a ustedes poder tener ciertos detalles y en base a eso también he organizado la ponencia de hoy. Y te da una recapitulación de lo mismo, ¿no? Ustedes cuando, por ejemplo, acá manden, este ya tiene una base de datos, se dan cuenta, cada una de estas filas es una variable que ustedes la van a ir denominando, vamos a ver que tiene ciertas características y ya ustedes la van a ir viendo posteriormente en la parte práctica. El comando está en la parte inferior, ahí ustedes colocan, como ya bien les decía, y todo el historial se ve en esta parte, ¿no? Y el editor de data es lo más importante. Ustedes acá pueden ver que existe una lupita y un lápiz. El lápiz es, como ustedes mismos pueden tener, es para editar, y el visor simplemente para que ustedes vean, pero no van a editar nada. Es también para tener ciertos detalles, ¿no? A veces tú sabes, estás ahí leyendo tu base, estás viendo tu base y por ahí aplastes una tecla, borraste algo y luego para poder retroceder, el problema es. Entonces, ya conocen la pantalla principal, ya saben para qué sirve cada una de las partes iniciales de lo que se va a tener y esto lo vamos a ir viendo y profundizando con la parte práctica. Ahora, algo que tal vez alguna vez pues también causado curiosidad es por qué si ustedes se dan cuenta en la parte superior y en el Stata que están descargando les va a aparecer MP. Y ustedes sabrán que existen diversas variedades de Stata. El Stata MP, SE, IC, etcétera. Y lo que ustedes les puede resumir esto es que la versión más rápida y las que te permiten tener mucha mayor cantidad de regresiones, análisis, etcétera, pues es la versión MP, ¿no? Es la más usada, generalmente la que se usa, digamos, en todo el ámbito médico también, y es la que comúnmente ha sido dispersada a través del tiempo. Entonces, como bien les decía, ustedes ya recolectaron su encuesta, ya hicieron su trabajo de investigación, pero ahora, Pedro, pues quiero pasar mi base de datos que yo la tenía en el Excel a lo que viene a ser el Stata. Entonces, ¿qué hago? Para eso yo ingreso al archivo y hay una opción que dice importar. Ojo con ese detalle, solo por eso quiero mencionarlo, porque después lo vamos a ver en la parte práctica. Pero a veces ustedes pueden poner abrir y el Stata tiene una codificación especial. Ustedes se recordarán que cuando tienen un archivo de, por ejemplo, de lo que viene a ser un Word, al final les aparece doc, ¿cierto? Por ejemplo, acá se van a dar cuenta que les aparece otro, DTA, do, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a variar. Ustedes no tienen que poner en abrir, porque en abrir tienen que guardar todo el Stata que han ido trabajando. Y mejor que ello, pues, en este caso es importar. Es importante. ¿Existe un comando para importar? Sí, también lo vamos a ver en la parte práctica, pero ustedes más o menos, si alguno ya quiere ir avanzando, etcétera, pues puede tener ahí el detalle. Entonces, es la parte fundamental. Entonces, Pedro, para ordenarnos un poco, empezamos, yo ya terminé mi proceso de recolección, tengo mi base de datos y la puedo importar de frente o primero la tengo que limpiar, Pedro. ¿Y a qué me refiero con limpiar? Generalmente ustedes saben que el error humano pues existe. Nadie es perfecto y a veces estás llenando una base y te equivocas una S por una P. Pasa y eso puede pasar. Entonces es algo que ustedes tienen que tener en cuenta también. Entonces eso es algo que también ustedes tienen que reiterar o revisar muchas veces y por eso tienen que seguir y seguir revisando cada pequeño detalle que pueden encontrar para poder evaluar. Y una mejor forma, y eso es al final también les voy a dejar una guía de limpieza de base de datos, es mejor limpiarlo tal vez a veces en el Stata. Porque con un comando vas a tener toda la descripción y vas a darte cuenta, ah, mira, acá me equivoqué, entonces vas limpiando. Entonces yo lo que les recomendaría es tener una base cuasi limpia, ponen en Stata y primero la limpian para luego después ya recién tener los detalles, ¿no? Entonces por eso ya poder ir todo en orden como al final vamos a ir viendo. Algo que ustedes se relacionan muchísimo con Stata y ustedes también van a escuchar por ahí es el do file. Van a escuchar doctores que le digan, pero pásame tu do file, envíame tu do file para ver lo que has analizado, etcétera. Y el archivo do, su traducción en español sería,
es para poder automatizar los comandos y de forma rápida tú puedes codificar o enviar cada una de las partes, enviar y analizar todo. Todo lo que has hecho, todo lo que has realizado, no necesitas guardarlo, sino basta que guardes tu do, importes nuevamente tu base y vas a ver que todo lo que has hecho se va a hacer. Entonces, por ejemplo, un día estás trabajando, ya trabajas 2 horas, 3 horas, luego te cansas y dices, pucha, quiero retomar mi análisis y no quiero que se me pierda el documento. Mejor guarda todo en el do y luego te sirve. ¿Y por qué más te puede servir el do file? Porque imagínate, estás realizando un estudio transversal, vas a hallar la razón de prevalencia. Entonces, no va a ser el único estudio transversal que vas a realizar. Probablemente va a haber un próximo estudio donde tú vas a realizar y ya sabes cuál es la secuencia que vas a seguir. Obviamente, las variables, la base de datos va a variar, pero ya tienes la secuencia y es por eso que el do file es bastante importante. Incluso ustedes lo pueden compartir con sus amigos y les puede servir sobre todo para practicar. Entonces el do file tiene esas ventajas. Entonces son archivos de texto con la extensión de archivo do. ¿Y por qué les comento esto? Porque a veces ha sucedido, pasa, que a ustedes le mandan un archivo do y no les va a abrir en su computadora si no tienen instalado el Stata. ¿Por qué? Porque es un tipo de archivo, así como, no sé, por ejemplo, las imágenes, ustedes saben que se guardan en PNG, en TIFF, etcétera. Entonces, una forma de guardarse es en el do, y así se guarda el do file. Entonces, el archivo do solo se va a abrir cuando ustedes tengan el Stata descargado y para poder tener. Entonces, como dice acá, cualquiera puede reproducir su análisis porque tú vas a tener como un documento, como un Word a la par que vas realizando todo el trabajo, pues todo lo que has realizado. Entonces eso te va a servir no solo para ese momento, sino también para adelante. Entonces, primera o segunda recomendación, entre guardar lo que has trabajado en Stata como una opción o guardar de Stata y guardar un do file, pues yo te recomiendo, pues guarda tu do file, ¿no? Entonces, porque eso te va a servir para una próxima vez, etcétera, para que tú puedas tener. Y este es el famoso do file. Ustedes recordarán que en la ventanita acá está el editor de datos, al costado la lupa, está el visor de datos y al costado está el famoso do file. Y les va a aparecer acá, do file, editor, y van a darse cuenta, y algo importante que ustedes reconozcan, es dónde se ubica. Lo segundo es que cada vez que trabajen, y esto alguna vez algún doctor, la primera vez que había Stata, pues me recomendó, cada vez que abras tu Stata, al mismo tiempo que tú abras tu Stata, abre tu do file, porque vas a saber que vas a trabajar con eso, ¿no? Entonces, es como que van a la par, y eso es algo, o digamos, una costumbre que puede ser buena para ustedes que van a trabajar con el Stata. Lo segundo es que se van a dar cuenta que hay colores, y ustedes me preguntarán, Pedro, ¿por qué hay colores? Mira, veo verde, veo amarillo, rojo, veo azul y veo negro. Entonces, el azul son para los comandos. Se dan cuenta, los comandos, y ya vamos viendo un poco, adelantándonos a la parte práctica, son todos en color azul y todos están en inglés. Entonces, ya, lo primero y el primer detalle para el Stata es por ahí te puede ayudar. Una cosa es que memorices, o sea, también está bien. Otra es que lo tengas anotado tal vez en un file. Otra opción es que conozcas inglés y más o menos te vas a ir dando cuenta que ciertas traducciones, por ejemplo, clear es borrar. ¿Y qué hace el comando clear? Pues borrar. Entonces, el inglés pues también te puede apoyar en lo que viene a ser la interpretación de estos comandos. Entonces, también van a tener opciones de verde, que son como pequeñas notas que tú puedes hacer y el archivo do file pues no te lo da a leer, sino va a ser notas para ti. Por ejemplo, acá yo ponía la doble flechita sirve para colocar una, y yo lo coloqué esto cuando recién empezaba, ¿no? Entonces, algo que ustedes también pueden estar haciendo, pues a la parte práctica es ello, ¿no? Y todavía por eso lo ponía porque fue el primer do file que más o menos estoy viendo, ¿no? Y lo tercero es que las variables que tú vas a usar van a estar en negro. Entonces, ves, hay un comando y al costado una variable y los colores te ayudan a identificar eso. Tercero, entonces, una vez que tú ya tienes, ya has importado tu base, ya abriste tu do file, ya tienes tu base de datos, muchas veces tú vas a tener, y creo que acá tengo el ejemplo previo, así. Por ejemplo, ¿qué significa es civil? Ustedes pueden tener, pero a veces, o sea, acá está sencillo, pero tal vez es civil pueda significar muchísimas cosas. Tal vez a veces solo pones siglas, pones BMI y a veces te olvidas que es índice de masa corporal y no lo conoces. Entonces, por eso existe algo, una opción que ustedes ven acá que se llama etiqueta. ¿Qué hace esta etiqueta? Que estas variables o los nombres que tú le has colocado a las variables, pues coloques el nombre real al costado y no te confundas. Porque a veces puede ser, y me ha pasado, por ejemplo, quimioterapia, PT, yo ponía previo al tratamiento, pero una P mayúscula post tratamiento. Entonces ahí te puedes confundir y sobre todo eso ya después ya no puse PT junto, porque después puede haber un montón de errores y hay que tener en cuenta. Entonces la etiqueta
es el nombre real que tú le vas a dar a esa variable. Tú a la variable le puedes poner como quieras en Stata, con ciertas restricciones, como vamos a ver. Por ejemplo, ya les voy adelantando un poco. Las variables no pueden estar separadas. No puedo poner código, espacio, 1, no les va a aceptar el Stata. Ya después vamos a probar en la parte práctica, pero no les va a aceptar. Entonces, tengan ese detalle en cuenta acerca de ello. Entonces, esta parte está siendo un poquito abrumadora, pero quiero que la tengan tal vez de parte inicial. Ahorita con la parte práctica yo quiero que fijen los conocimientos de cada uno de las cuestiones que estamos viendo, pero es importante que sigan esa secuencia de cómo lo estoy organizando, ¿no? Entonces, etiquetar, ya los que también pueden saber, label, es la traducción tal vez exacta que se puede tener, y ustedes van a tener distintos labels. Label data, que se refiere a toda la base de datos. Label variable, que se refiere a la variable. Label define es algo que vamos a usar bastante, sobre todo en el clásico ejemplo que ustedes ya, si es que han visto alguna base de datos previamente, ustedes se dan cuenta, colocan la variable sexo, colocan sex, y dentro de las opciones solo colocan 0 y 1, o incluso también lo codifican así, y tú no sabes qué es 0. Entonces, label define te va a servir para que tú coloques 0 y al final te recuerdes que es mujer, ¿no? Porque a veces sí sabes que 0 es mujer y 1 es hombre, pero a veces por ahí un coautor de tu trabajo, pues al 0 lo consideró hombre y al 1 lo consideró mujer. Entonces, esos detalles son importantes, sobre todo para que al final no falle, ¿no? Porque una vez que tú ya corras el análisis, como vayan a ir viendo posteriormente, ya no hay vuelta atrás. Tú ya tienes que, por eso les digo, haber limpiado bien tu base de datos para ya poder tener esos detalles. El labeling, pues también UCLA tiene cada una de las secciones, como van a ir viendo, son módulos, por eso les recomiendo muchísimo, es parte de también lo que he ido aprendiendo en la parte que conozco a Stata, pues base a esos ejemplos, ¿no? Y hoy ya solo vamos a ver de mi parte, porque supongo que van a ampliar mucho más en la parte de estadística descriptiva, 4 comandos que son básicos, que digamos son el describe, el codebook, tabulate y summarize. El describe te da un panorama general. Ahorita vamos a ver y vamos a poner describe y van a ver que va a salir una característica general de toda la base de datos que tienes. ¿Cuáles son las variables? Qué variables son las que vas a observar. Y el codebook, ojo con este detalle, y es el primer comando que recuerdo haber aprendido. ¿Por qué? Porque el codebook es el que te va a dar, el que va a evaluar a cada variable. Si tú pones codebook sexo, te va a salir. Si tú pones codebook edad, te va a salir. Y cada uno de ellos te va a servir para evaluar todas las variables. Entonces, con codebook no hay pierde con alguna variable. Tú colocas codebook y te va a salir cuál es la secuencia, cuáles son los detalles que tienes de esa variable. Ahorita vamos a ver en el ejemplo. En cambio, tabulate solo sirve para ver frecuencias. Y ustedes se acordarán, pero Pedro, todos pueden tener frecuencias, sí, correcto. Pero, ¿dónde más ves frecuencias y porcentajes? ¿En las variables categóricas o en las variables numéricas? Entonces esto veo mucho más. Las frecuencias y porcentajes son parte de las categóricas. Entonces el tabulate lo vas a usar con las categóricas. Y el summarize tiene media, desviación estándar, mediana, etcétera. Pero la media se halla solo en numéricas. Entonces el summarize es para variables numéricas. Entonces vamos recapitulando un poco. Summarize, numéricas, tabulate generalmente para categóricas. Igual te puede botar el stata. Excepto, por ejemplo, vamos a probar y vamos a hacer el ejemplo para que fijen también. Summarize con una variable categórica. Imagínense qué les va a salir la media de una variable categórica. Si, por ejemplo, colocan ahí tal. Entonces, se van a ir dando cuenta que acá los errores ustedes van a encontrar y parte del aprendizaje que también es ir viendo eso, ¿no? Entonces, estas 4 comandos son los que nosotros vamos a ver. Finalmente, para cerrar esta parte teórica y ya no abrumar más, que yo creo que con todos esos conceptos fijados y que ustedes puedan llevar y luego, obviamente, ustedes lo practiquen cada uno de ustedes, creen sus propias bases de datos, etcétera, que vayan creando, etcétera, pues les va a servir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia que nosotros debemos tener para un análisis? Lo primero es esa limpieza de base de datos. Segundo, el análisis exploratorio, el univariado, bivariado y multivariado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, Pedro? Y esto lo aprendí de una doctora hace poco que ha dado una charla similar y me pareció muy interesante que lo explique de esta manera porque yo creo que el concepto se fija mejor. La limpieza de bases ya les iba explicando. Ustedes tienen su base de datos, pero por ahí se les va a pasar una L, por ahí una mayúscula, etcétera. Va a diferir algo, entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos de limpiar esta base de datos. Lo segundo es el análisis exploratorio, es conocer cada una de las variables. Prácticamente está ligado estrechamente con la limpieza de base. ¿Por qué? Porque te vas a ir dando cuenta de la misma base. Por ejemplo, tú estás midiendo temperaturas. Ya, lo común es 36,5 a 37,5 en Celsius.
pero por ahí encuentras un 32.5. ¿Estará adecuada esa temperatura? Probablemente se hayan equivocado, porque una persona con temperatura 32.5 está en una hipotermia severa, ¿no? Entonces, son detalles que ustedes también, por eso sirve la limpieza de bases y el análisis exploratorio, que es lo que vamos a ver conmigo. El análisis univariado, en otras palabras, es describir, digamos, cada una de las palabras. ¿Y con qué se refleja o con qué está estrechamente relacionado con la famosa tabla 1? ¿Se acordarán? Ustedes ven un artículo y ven su tabla 1. Ah, mira, tuvimos pacientes, hombres, 60 hombres, 40 mujeres, 60%, 40%, y ahí la media, etcétera. Toda esta parte de análisis univariado, pues van a ver en gran parte con lo que es lo que va a venir después con análisis descriptivo. Entonces, parte de ello ustedes lo van a trabajar hoy día, entonces es importante que sepan. Y para el análisis univariado ya es correr análisis, entonces, en este caso ustedes ya tienen que tener toda su base bastante limpia y una base correcta para poder desarrollar lo posterior. El análisis bivariado ya va, como su propio nombre dice, dos, va a intentar poder relacionar dos variables que ustedes tengan. Entonces ahí, por ejemplo, no, quiero ver si es que las personas que han fumado y el rango de edad, pues pueda tener alguna relación. Entonces va a haber dos clases para ustedes también del análisis bivariado, ¿no? Y el multivariado ajustado ya es cuando quieres interrelacionarla con más variables y demás, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que vamos a seguir. Nosotros vamos a ver estos dos y para no aburrirlos más con la parte teórica y poder aplicar todo lo que hemos estado mencionando, pues nos vamos a ir a la parte práctica. Entonces, ¿estamos con el tiempo? Sí, perfecto. A ver, entonces, ¿se puede ver mi pantalla, chicos, la parte del estata? ¿Se ve? ¿Chicos, se ve mi pantalla? Sí, Pedro, sí se ve. Genial. Entonces, perfecto. Entonces, recapitulando y pudiendo fijar esos conocimientos que más o menos les mencionaba. ¿Qué estata, por ejemplo, yo no tengo el 16 que se los pasé, yo tengo el 14 y tenemos el MP. Ah, entonces ya tienen el detalle. El MP es el más usado porque es el más veloz, el que más aporta y listo. Acá tenemos el historial de comandos, acá tenemos la caracterización de las variables, todavía no he importado ninguna base de datos. Y lo tercero, acá las propiedades de las variables, algo que también se descuida mucho, no se ve, pero acá se dan cuenta que te da el nombre, la etiqueta, ojo con eso de la etiqueta, porque muchas veces van a darse cuenta en los ejemplos que les voy a mostrar, no siempre tengo todo el nombre completo, sobre todo cuando son bastante largos. Entonces, el tipo, el formato, que sí son detalles menores, pero etiqueta de valor que sí, tal vez después pueda ser tocado también, ¿no? Entonces, otros conceptos para tenerlo en cuenta. Ah, mira, acá está el editor de datos, pero ¿qué pasa si le doy clic? Ah, mira, le doy clic y me sale, oye, esto parece Excel. Sí, claro, o sea, parece Excel. Incluso tú puedes crear acá tu base. Por ejemplo, yo agarro, imaginemos que mi variable variable 1 sea sexo. Femenino, femenino, masculino, masculino, y la variable 2 sea edad. Y acá le pongo 12, 12, 13. Y ojo con este detalle, miren, sin que le diga nada al stata, cuando no puse uno, ¿qué puso? Un guión, un punto. Un punto. ¿Y por qué pone ese punto el stata? Porque esos son los famosos missing. Ustedes saben, y ya los que han ido a recolectar bases de datos, saben que cuando van a ver una historia clínica, por ejemplo, no siempre vas a tener todas las variables, todas las respuestas. ¿Por qué? Porque a veces se olvida poner alguna persona, no tienes ese dato, etcétera, entonces no va a ser viable tener todo. Entonces el stata, ¿cómo lo lee eso? Como un missing. Y te coloca la opción de un punto. Entonces tú mismo puedes crear tu base acá, sí, y a manera de práctica, yo les diría que ustedes jueguen con esto, por decirlo así, y algo que es interesante y quiero, no sé si se habrán dado cuenta, si son muy minuciosos, mientras yo colocaba, fíjense qué hacía el stata. Ustedes trabajaban en el editor de datos, perdón, a ver, ustedes trabajaban en el editor de datos y miren qué hacía el stata. El stata yo colocaba y generaba, y ya se pueden ir dando cuenta, generate es un comando que genera una variable. Y ya te va dando las concepciones. Incluso le va dando un valor a f, etcétera, que ya más o menos se puede ir viendo. Para las variables 2 de igual forma. Y ya miren, fíjense acá cómo ya les va reemplazando también. Replace sirve. Entonces el stata es tan inteligente que si tú vas, digamos, colocando en cada una de las secciones de su propio editor, pues te va a atender, ¿no? Pero lo común que es, Pedro, lo común no es que nosotros creemos nuestra base ahí, ¿no? Porque tú a la vez que estés, digamos, no sé, recolectando tu base de datos en un hospital, pues no vas a abrir el stata
y vas a estar colocando, ¿no? Porque a veces se te puede pasar, etcétera, y a veces es mucho más factible. O sea, lo puedes hacer, sí, pero es mucho más factible hacerlo en un Excel. Entonces, generalmente, comúnmente, esto se trabaja en un Excel. Entonces, se dan cuenta, yo apliqué en la ventana acá de opción de editar y me sale eso. Pero también le puedo dar en modo de navegación, que dice ahí, que le das a la lupita. Y ojo con este detalle, fíjense. Voy a intentar cambiar algo. Y no sé si se escucha, pero el sonido es que no te acepta. ¿Por qué? Porque estás en el modo visor. Entonces, si tú, por ejemplo, has cargado tu base de datos y solo quieres observar, porque por ahí, imagínate, ¿no? Estoy ahí, estoy con el editor, incluso ahí te da la opción, ¿no? Estás a punto de cambiar a modo edición, le doy sí, estás ahí trabajando y por ahí se te pasa y aplastas una F. Entonces ya con esa, aplastar esa FS, ya malograste todo. Entonces, si solo quieres verificar tu base, te recomiendo que vayas con el visor. Si vas a editar algo, te vas a decir con el modo de edición. Entonces, ya tenemos eso. En eso que hemos creado, fíjense acá, ya el Stata nos ha creado las variables, nos ha puesto los nombres y las etiquetas. No, ¿tú puedes cambiar los nombres? Sí. Existe uno que se llama rename. Y a veces es difícil también aprenderse todos los nombres todos los comandos. Entonces, ya más fácil, tú puedes ir y acá donde te dice nombre, en vez de variable 1 le pones sexo. Bueno, ahí. Listo. Y ya salió sexo. Entonces ya lo puedes cambiar también manualmente. Eso es una de las opciones que te da. Generalmente en algunas cosas te da la opción de que tú puedas cambiar. Y ojo, ahí vas aprendiendo también un comando más. Rename. Y tú colocas ahí variable 1, sexo. Y ahí. Entonces, a ver, hagamos el ejemplo, pero usando la variable 2. Entonces, sigamos el mismo ejemplo. Rename, var 2, y le pongo al costado edad. Lo corro. Y se dan cuenta que no aparece nada. O sea, aparece ahí, pero pareciera que no ha cambiado. Pero fíjense en la esquina superior derecha. Ya apareció edad. Entonces te vas dando cuenta que el stat automáticamente lee. Si tú pones tu visor, pues te va a salir que ya cambió con edad. Entonces ya te vas dando cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo me voy a dar cuenta, Pedro, que he hecho un error? Por ejemplo, tú solo pones, no sé, rename y pones var. No colocas alguna de las variables. Y colocas edad 2. Y te sale ahí. No hemos encontrado la variable porque no hay ninguna variable que hayas colocado, ¿vale? Entonces ahí te sale el error. Incluso si tú pones el R111, pues te va a salir ahí qué especifica el error. Acá está el error que has conocido y ahí te especifica. No has definido a la variable. Entonces te vas dando cuenta que el Stata te da bastantes alternativas para que tú vayas cambiando. Entonces, lo primero que les quería mostrar era eso, que ustedes conozcan la pantalla principal, que reconozcan cada una en la pantalla, por ejemplo, la sección de variables, el historial, fíjense, todos los cambios que he hecho solo creando esa base, se colocan acá. Como les decía, cuando ustedes tienen un error, pues le va a salir de rojo. Y esto sirve cuando ustedes tengan ya un do file bastante completo y, por ejemplo, quieran abrir algo nuevo. Entonces, lo que les va a salir o lo que les va a aparecer es un rojo si es que algo ha ido mal. Entonces, tú ubicas, le das clic y buscas en la pantalla y la pantalla te va a botar en la sección donde tú te has equivocado. Entonces, ahí tienes que darte cuenta que hubo un error, etcétera, para poder tener en cuenta. Entonces, esos detalles son los que quiero que, digamos, ustedes se lleven, sobre todo porque esta es una parte introductoria, ¿no? Entonces, lo segundo es este es el famoso do file. No tiene un título, ustedes lo pueden guardar. Fíjense cómo se guarda, .do, porque es un do file. Entonces, si es que ustedes no tienen el Stata, no les va a abrir un do file. Entonces, si su amigo les pasa un do file para que practiquen, por ejemplo, no sé, alguna base de datos y demás, pues no les va a servir de nada si es que no tienen el Stata, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones acá? Fíjense esto. Quiero hacer lo mismo que colocaba acá donde dice comando y quiero cambiar sexo, ya no quiero llamarlo así por, no sé, sexo 2. Imagínense, ojo con ese detalle. Si yo le dejo un espacio, no me va a correr. ¿Por qué? Porque el Stata, como les digo, las variables tienen que estar juntas. Y si quiero, por ejemplo, dejar un espacio, puedes usar el guión, digamos, grande, ¿no? Que les va a permitir, digamos, poder tener esa separación. Ahí sí lo va a leer. Fíjense. Entonces, si yo coloco, Pedro, ¿y ahora qué hago para poder correr? Entonces tú lo resaltas si solo quieres que eso sea lo que esté, y acá se dan cuenta. Ven en la parte superior y ahí les dice ejecutar selección. Entonces ustedes le dan clic y fíjense, acá te aparece lo que tú querías cambiar, colocas cambiar sexo por sexo 2
y te aparece que lo has exportado del do file y de igual manera aparece. Entonces, en vez de que tú lo trabajes directamente con el comando, es mejor que tú lo tengas acá y después guardas todo esto. Por eso el do file se guarda. Entonces, otra cuestión es, por ejemplo, tú agarras, Pedro, ¿y cómo saco esos colores verdecitos? Ah, ya, guión. Colocas el shift con la opción para obtener el guión, perdón, para obtener el asterisco, y te va a salir que ya te vas dando cuenta que aparece verde. Por ejemplo, ahí puedes colocar, rename es un comando que sirve para poder cambiar el nombre de la variable. Entonces ya tienes ahí el detalle, ¿no? Otro que tú puedes hacer es, por ejemplo, colocar ahí rename y colocas una variable y le colocas 2 slash. Los slash puedes colocar y ahí ya puedes escribir y vas a ver que va a cambiar de verde. Entonces, esas son unas cuestiones que también ustedes pueden tomar en cuenta, sobre todo para que su do file no solo sea una sección de comandos, sino que ustedes también puedan especificar lo que están haciendo. Y es una forma de aprender. Al menos yo la usé y me sirvió muchísimo, sobre todo para tener esos conceptos iniciales de las bases. Entonces, para no excedernos, por ejemplo, del tiempo, es parte de que ustedes puedan fijar, digamos, cada uno de estos conceptos, ir acostumbrándose, ir practicando, acordándose de ello y poder tener cada una de las cuestiones, sobre todo para que ustedes les sirven adelante y practiquen, ¿no? Esto no es tanto de memorizarse las variables, de memorizarse los comandos, sino lo más importante es que ustedes sepan cuándo usar, por qué usar y tener el do file siempre a la mano, sobre todo para que no repitan, no hagan todo el mismo procedimiento, etcétera, sino que ya más o menos tengan un respaldo, ¿no? Entonces, por ahora lo vamos a minimizar. Entonces, Pedro, lo tercero que me has explicado es importar datos. Yo quiero importar datos. Entonces, Pedro, ¿qué voy a hacer? Ah, ya. Entonces, siempre, y algo que a manera de broma tal vez muchos lo pueden tomar, pero siempre que tú vas a trabajar una base nueva, tú aplastas clear y todo el trabajo que se hizo se va a borrar. ¿Te dan cuenta? Fíjense en la esquina superior derecha. Entonces ahí ya le sale el clear y ya no aparece ninguna de las variables, se ha borrado cada uno de todo lo que has venido trabajando. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Es para iniciar una nueva base. Entonces tú ya puedes tener, ¿no? Acá ya hemos guardado el do file, también se puede guardar y tú vas teniendo, digamos, la opción de poder abrir otra ventana, importar una nueva base de datos, crear una nueva base de datos, ¿no? Entonces vamos a ver con lo segundo que les he enseñado, que es la importación de la base de datos. Entonces se van a archivo, file, si está en inglés, porque a veces el stata también está en inglés, español, y no se van a abrir. Ojo, mira, si yo le doy en abrir, me va a aparecer como si fuera un tal. Acá sí tengo guardadas bases de stata, por ejemplo, de ejemplos, pero no sé, por ahí quiero buscar y es muy difícil, por ejemplo, tener cada una de las opciones para tener ese detalle, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar en lo que es importar. Y ojo con el detalle, ustedes ponen importar y les va a salir cada una de las opciones de qué tipo de archivo quieres colocar, ¿no? Lo más común es una hoja de cálculo de Excel. Entonces tú agarras, colocas y ahora sí pones en explorar. Entonces tú exploras y buscas, ah, mira, acá tengo una base, vamos a hacer con una de algún trabajo que veníamos haciendo. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, acá, en esto que estábamos trabajando, que era una base, por ejemplo, en la producción de la sociedad. Entonces, le das clic, le das doble clic en abrir, te va a salir, perdón, va a salir la opción, va a salir la hoja de cálculo y ojo con este detalle. Te va a salir cada una de las opciones y se van dando cuenta ahí, tipo artículo, cada una de las opciones que yo he ido colocando. Fíjense con algo que sobre todo esta base la coloqué porque la seleccioné porque era la primera base, no la que por así decirlo, pues es la base que no le has hecho ningún cambio, sino es la base que vas a encontrar errores. Justamente por eso, porque algo que me interesa que ustedes también se lleven hoy día es que es importante que limpien su base. Entonces, fíjense si lo que a ustedes les va a aparecer es que como el título, digamos la primera fila, que siempre son los subtítulos, los headings que tú puedes tener para cada columna, les va a aparecer en la sección o en la fila 1. Entonces ustedes tienen que darle clic en donde dice importar primera fila como nombre de variables. Y ahí se cambia. Y ojo con el detalle, no sé si han sido muy minuciosos, pero fíjense, yo había colocado tipo de artículo, todo separado, y artículo original, etcétera, y cuando yo importo la primera fila, se dan cuenta, todo se une.
y el stata respeta mayúsculas con minúsculas. Ojo con ese detalle. ¿Por qué? Porque a veces tú colocas todo a veces en minúscula o mezclas y el stata lo va a leer igual. Por ejemplo, si yo coloco Simel, usando Simel cada letra mayúscula, es distinto si es que yo coloco Simel colocando la C mayúscula, la I, M, E, L en minúscula. Entonces, por ese detalle, ustedes tienen que ser muy cuidadosos con las mayúsculas y minúsculas en lo que viene a ser el stata. Entonces, una vez que ya exploraste la base, colocaste el hoja de cálculo y colocas importar, pues ya le puedes dar OK. Entonces, se dan cuenta que automáticamente sale. Incluso hay un comando que es import que te puede servir. Y ya cuando te vas a dar cuenta que lo he importado, cuando en la parte superior derecha veas todas tus variables, ¿no? Entonces acá están las variables. Ellos, como yo no lo había colocado ni había colocado un nombre, por ejemplo, para cada variable, entonces ahí lo que me faltaba es tal. Incluso ellos mismos le ponen la etiqueta con el nombre anterior. Fíjense ese detalle. Etiqueta, ya está el nombre anterior que yo lo tenía, solo que ellos han creado mis variables, con lo que les puede servir porque ellos no leen separaciones. Entonces, las variables no pueden estar separadas. Ojo con ese detalle. Si ustedes suben una base con esos detalles y luego la etiqueta, va a salir con el nombre previo que se tenía y el nombre de la variable pues va a quedar con otro. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si tú le das con la etiqueta o algún comando, pues no te va a salir. Entonces, volvamos con nuestro do file. Entonces, este era el do file que estaba trabajando. Perfecto, Pedro. Entonces, ahora, yo quiero conocer qué es la variable o qué es lo que tengo enfrente. Entonces, existe un comando que se llama describe. Y tú agarras describe y le pones ejecutar. Y te va a salir cuál es lo que has colocado tú. Yo he colocado una data que contiene 191 observaciones, son 9 variables y el tamaño, digamos, es un poco variable. Entonces, ustedes pueden tener esas cuestiones. Ahí te dan las variables, el tipo de variable que cada una es y cuando son numéricas y categóricas. String es una variable categórica. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, que lo tengan en base a los detalles que se puedan ir colocando ahí. Entonces, la primera comando que ustedes pueden usar es describe. Una vez que tengan describe, ¿cuál era el comando que yo les decía que les va a dar una perspectiva general? El codebook. Ustedes pueden usar solo codebook sin colocar la variable y también les va a salir un ejemplo. Por ejemplo, les va a salir de cada una de las variables. Entonces, ahí les va a salir, por ejemplo, yo usé la variable y, a ver, no está, acá está, unlabel, quartilen scopus, por ejemplo. Quartilen scopus es una variable categórica, es una variable con 5 valores y sus valores, fíjense acá, y por eso les ponía 1, 2, 3, 4, 30, perdón, acá están los valores y estas son las frecuencias. Los valores son Juan Montenegro, Q1, Q2, Q3, Q4. Y obviamente ustedes acá se van a dar cuenta que el valor erróneo es Juan Montenegro. Entonces, por eso les decía que el stata también les sirve para limpiar su base. ¿Por qué? Porque si bien por ahí lo hemos revisado, lo hemos vuelto a revisar, se me ha pasado esto. Entonces, ¿tú qué haces? Puedes ir de frente a tu editor y en el editor buscas, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Y por ahí en la columna de cuartil, por ahí van a encontrar Juan Montenegro. Y acá está. Entonces, ahí sí ya lo borras y se guarda, ¿no? Entonces, aplicas los cambios, perfecto, y ahí te sale incluso lo que estás cambiando, y ahora sí puedes dar de nuevo el comando que vas a utilizar, ¿no? Entonces, entras de nuevo a tu file, y solo quiero ver de nuevo el comando que estaba mal. Codebook, les recomiendo que agarren acá, control C, obviamente acá lo estoy copiando porque no son las variables que he creado, sino tal, y lo que voy a hacer es correr esta opción. Codebook y esa variable. Y se dan cuenta, ahora sí estaba mejor. Es una variable categórica, tiene 4 valores, la frecuencia es 139 valores, o sea, hay 139 valores que están ahí, y, perdón, 139 valores que son missing, o sea, que son pérdida. El resto son los valores que se tienen. Entonces, son 3 que son Q1, 4 Q2, 37 Q3 y 8 Q4. Entonces, ahí tú ya vas teniendo una referencia en base a ello. El codebook te permite tener cada detalle general, digamos, con cada panorama en base a cada una de las variables. Entonces, eso es algo que ustedes pueden tomar en cuenta. Lo segundo es el tabulate.
Les decía que el tabulate, ¿para qué servía? A frecuencias. Entonces, tabulate tiene que ir con una variable categórica. Entonces, el quartile scopus sí sirve, porque es categórica. Entonces, colocamos el tabulate y corremos, ¿no? Entonces te sale, miren ahí, el detalle te sale cada una de las opciones, los valores que se le has dado, la frecuencia absoluta, que son 3, 4, 37, 8, los porcentajes, que viene a ser la frecuencia relativa es 5.77% en Q1, 7.69% en Q2, 71.15% en Q3, y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, se recordarán de aritmética por ahí, es la sumatoria en base a lo que tú vas avanzando. ¿Te recuerdan? 5.77 más 7.69, 13.46, ¿no? Entonces, así hasta llegar al 100%. Entonces, el tabulate te sirve para tener frecuencias y porcentajes. ¿Qué tipo de variables? Categóricas. Entonces, ¿tú puedes colocar tabulate en una variable numérica? Sí, Pedro. Pero mírense qué va a salir. Por ejemplo, año de publicación, para que no se me pase el tiempo, vamos a hacerlo bastante rápido, chicos. Vas a tener tabulate, año de publicación, y ahí te sale. Pero acá los detalles es que, fíjense, les va a salir, pero cada opción, o sea, esta es una variable, digamos que lo estamos considerando como numérica, pero tú le puedes poner para tener la frecuencia, pero esta no es la tabla que tú estás buscando, no es el objetivo de tu variable. Entonces, como bien les decía al inicio, el stata te puede botar todo lo que tú le pidas. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que tú tienes que saber reconocer cuál es. Por eso es importante que ustedes tengan una buena base previa, sobre todo para esos detalles, ¿no? Entonces, lo otro que ya más o menos para poder terminar es el summarize. El summarize es la variable, el comando, perdón, que te va a permitir trabajar con las variables numéricas. ¿Qué tienen las variables numéricas? Las variables numéricas van a tener media, desviación estándar, etcétera, ya que lo van a ver más a fondo en la siguiente exposición, pero es el comando que les va a permitir tener esos detalles. Incluso si le ponen detail, que ya eso no lo voy a andar porque eso ya me estaría topando con lo siguiente, pero les sirve para tener una observación general de esta variable. Entonces son 191 observaciones, la media es 2012.021, la desviación estándar 4.05, etcétera, y acá van a evaluar la normalidad, etcétera, cuando ya van bivariados, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan esos detalles iniciales, ¿no? Entonces estos son los 4 comandos básicos que ustedes se pueden llevar, ¿no? Algo más que se pueden llevar, pues es el rename, que ustedes les puede votar. O, por ejemplo, vamos a hacer el summarize, pero con este caso, con una variable categórica. Fíjense acá el stata, miren qué les va a sacar. Entonces, ustedes agarran, colocan summarize y lo que están buscando, y les va a salir 0 como si fuera un error. Y ahí les va a salir, ¿por qué? Porque es una variable categórica y era la media en una variable, entonces el stata lo lee como que no existe. Por eso, la primera, digamos, el primer comando que tienen que tener siempre en cuenta es el codebook para poder reconocer. Pero, Pedro, a veces el stata puede leerme mi variable categórica como numérica, sí, pasa. ¿Y hay un comando para cambiar eso? Sí. Y ahí después van a ver el recode, ya así, más a fondo, para poder tener esos detalles, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan ello. Entonces, finalmente, es importante que ustedes recuerden cada uno de ellos y lo que les decía, ¿no? El label. En este caso ya tienen etiquetas, pero por ahí, si por ejemplo yo quiero colocar alguna etiqueta para el nombre, imaginemos que mi variable no hubiera tenido nombre, no hubiera tenido etiqueta, y por ejemplo ¿no? Entonces acá en vez de lo coloca label, variable, y colocaba y de ahí colocaba el nombre que quiero colocar. Entonces ahí, por ejemplo, colocabas, estos son artículos antiguos, por ahí decimos. Artículos, acá sí puedes, porque estás poniendo entre comillas. Entonces colocas en la variable, label variable, el nombre de la variable, y luego colocas el nuevo nombre que quieras, ¿no? Entonces esto hubiera corrido si es que no hubiera tenido previamente, y también lo puede cambiar, ¿no? Fíjense acá, ya lo cambió. Label variable, y colocas el nuevo nombre que quieres, artículos antiguos, y te sale. Y te das cuenta que acá está saliendo. Entonces label, no vamos a andar a tanto por razones de tiempo, chicos, pero label les puede permitir dar esa etiqueta, ¿no? Porque a veces tú vas a tener, yo le pongo nada más, y al final, ¿qué significa ese? Artículos antiguos. ¿Por qué? Porque no solo tú vas a ver esa base de datos, sino tu compañero, etcétera, y es mejor que le des una base ya con un respaldo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo fundamental que ustedes se pueden llevar, sobre todo porque es
lo esencial para el Stata. Practiquen, esto lo pueden guardar, yo coloco guardar como, por ejemplo, estoy trabajando en esto, ¿no? Ya este es el do file que usé, por ejemplo, para este análisis, pero acá do file ejemplo, y fíjense cómo se guarda, como archivo do. Entonces ustedes ponen guardar y ya se guardó. Entonces ahí según van avanzando, también van guardando, al final cierran y al final borran, ¿no? Entonces, chicos, esto más que nada es la parte inicial del Stata, la parte que ustedes pueden conocer. Llévense esos conceptos, sobre todo cuándo usar el codebook, cuando eso van a ir practicando poco a poco adelante, pero es importante que ustedes se lleven las conclusiones que les quería dejar de esta ponencia, ¿no? Y esas conclusiones van relacionadas con este resumen. ¿Qué hemos visto? ¿Qué son la parte básica? Es, por ejemplo, los comandos para lo que viene a ser me olvidaba de algo bastante importante, el comando help. Más bien me recordé a tiempo, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes por ahí no van a saber, Pedro, no me acuerdo qué servía label. Entonces ustedes colocan help, ayuda, label, automáticamente el Stata le va a salir para qué sirve. Label sirve para qué esto, para estas opciones. Entonces, para poder etiquetar las bases de datos, las variables, y ahí les dice el formato. ¿Se recuerdan? Label variable, colocas el nombre de la variable y entre comillas, el nuevo nombre de la etiqueta que quieres colocar. Entonces, para eso sirve el help. De igual forma, ustedes ya tienen acá, donde dice ayuda, y pueden colocar ahí cada una de las opciones, incluso les pueden mandar al manual de Stata, donde está. Entonces, esos conceptos, sobre todo de parte de ayuda, pues es importante que lo tengan, ¿no? Entonces, la parte básica es eso, el do file, que ya más o menos lo conocen, cómo poder importar su base, y acá está el nombre, ¿no? Cuando ustedes importan un nombre, pueden usar también el use, cuando ya tienen el nombre de la base. Esto generalmente no se usa tanto, el importar, que ya lo hemos trabajado. Siempre al final, ya cuando terminen, ponen clear para borrar. Y lo que viene a ser label, ¿no? Label no hemos practicado con cada uno, pero ya más o menos con variable, ya más o menos me entendieron el proceso, que viene a ser, colocan el nombre de la variable y el nombre de la etiqueta, ¿no? Era y ¿cómo quería que se llamen? Es que llamen artículos antiguos. El summarize, también pueden tener ahí el codebook, el tabulate, el look for, seguro tal vez lo van a ver ahí, el by sort también lo van a ver después, y el histogram, que a ustedes les puede salir la imagen, pues también te lo bota el Stata, ¿no? Entonces, esto lo van a ver cuando hagan análisis bivariado para evaluar la normalidad. Entonces ahí se van a dar cuenta que los gráficos de histogramas, incluso el Stata te puede hacer gráficas, no son tan bonitas, dicen algunos doctores, pero también te puede botar eso, ¿no? Entonces, algo que también finalmente es, creo que con eso para poder culminar, el Stata también puede trabajar, por ejemplo, con, digamos, minimizaciones o solo colocar un prefijo. En vez de colocar tabulate, tú puedes colocar tab, colocas la variable numérica, perdón, la variable categórica que estás usando. Entonces colocas tab y te va a leer como si fuera tabulate. Y ahí lo lee y coloca las frecuencias y porcentajes, ¿no? Entonces, el tabulate, acuérdense, frecuencias y porcentajes, más se usan las variables categóricas. El codebook sirve para todas las variables y lo que viene a ser el summarize sirve para ello, ¿no? Ya estos son los sufijos. Tú pones sum nada más y lo va a leer como si fuera summarize, tab, y lo va a leer como si fuera tabulate. Y ustedes también colocan solo D y les va a salir como describe, ¿no? Entonces, son cuestiones que ya ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Existe también expresiones que no le he tocado, seguramente durante el tiempo lo van a ir viendo, pero ojo con los detalles, que va a ser, por ejemplo, el igual. El igual a es doble igual, chicos, porque a veces sí ha pasado muchas veces que tú solo pones un igual, pero para el Stata, igual a es colocar doble igual. Mayor igual, fíjense el orden, primero va el signo mayor o menor y después el igual, y algunas cuestiones más, ¿no? Que ustedes pueden tener, sobre todo en la parte matemática, raíz cuadrada, también pueden hacer operaciones en este caso, para poder ir trabajando. Entonces, mis 5 recomendaciones finales, chicos, es practiquen, ustedes mismos creen sus bases de datos, jueguen ahí en el Stata, se puede crear unas propias bases pequeñas y ustedes pueden ir practicando con cada uno de los comandos que han ido viendo, que van a ver también ahora. Usen el help. Una de las mejores formas es poder usar el help, porque el help te va a dar ahí las opciones para qué sirve. Obviamente está en inglés, pero sí. Ahí, si es que tienes alguna dificultad con el inglés, pues usando algún traductor y demás te puede salir. Sean bastante autodidactas porque les va a servir, pero a veces, digamos, el curso que están teniendo ahora pueden acoplarlo, aumentar más información con otros cursos, con ya grabaciones previas que se tienen. Y lo más importante, creo yo, es tener ya una buena base teórica al respecto para poder tener ello, ¿no? Entonces, parte de eso es que ustedes conozcan, y es una recomendación, por ejemplo, para análisis bivariado, ustedes van a ver que se hace ANOVA, y
¿En qué casos vas a usar ANOVA? Cuando voy a comparar más de 3 grupos, no macheados, digamos, y voy a hacer en una distribución normal o una población gaussiana. Entonces tiene que haber distribución normal. ¿Y esto cómo lo sé? Porque esto es estadística, es bioestadística y es la parte teórica. Entonces, cuando ustedes hagan análisis bivariado, complementen y la mejor forma, y eso sí les recomiendo, que ustedes van a aprender los tipos de análisis, etcétera, pues va a ser cuando ustedes tengan esa parte teórica y a la par practique con el stata. Yo creo que es la forma donde ustedes van a fijar esos nombres, igual forma con las regresiones y los diversos tipos de regresiones que ustedes van a usar. Entonces, los videos del doctor Álvaro ayudan muchísimo, yo los he visto casi todos y todos son bastante didácticos y él también hace su curso, ¿no? Si por algún interesado más que pueda haber. Nada, chicos, eso es todo de mi parte. Realmente espero que les sirva esta pequeña parte introductoria. Te viene un gran curso, chicos, y nada, desearles lo mejor y creo que he terminado a tiempo porque en 2 minutos empieza Ludwig. Y creo que eso sería todo de mi parte, chicos. Si tuvieran alguna duda final, alguna consulta adicional para esta parte introductoria, pues encantado de escuchar y poder ver, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente ponencia. Y bueno, chicos, si tienen alguna duda hasta que el próximo ponente se conecte, estaría bien que lo dejen o activen su micrófono. Bueno, respondiendo a la pregunta de Carla, sí vamos a grabar, estamos grabando las ponencias y las vamos a subir a los canales de YouTube, tanto de Asisemi como de Sosemi. Les vamos a estar pasando, digamos, un drive con todos los enlaces a las ponencias del curso, asimismo algún material adicional como el enlace que nos ha enviado Pedro para que puedan descargar Stata. Bueno, chicos, algo para comentarles, el poste se va a estar pasando al finalizar la ponencia de Ludwig. Y bueno, ahorita ya se va a estar enviando el pretest para el segundo tema. No se olviden de llenar los chicos para que puedan acceder a sus puntos y FMCA. Y bueno, Pedro, una vez más, muchas gracias por la ponencia. No, gracias a ustedes, Carla, y nada, espero que les vaya bien, chicos. Es un poco difícil de usar inicialmente el Stata y nada, tienen que repasarlo 1, 2, 3 veces y la mejor forma es que ustedes con sus propias bases ahí practiquen. Y nada, este es el inicio, tienen que ir adquiriendo la base y a la par repasen la parte de bioestadística, a la par su libro, un libro bastante didáctico de bioestadística, es Bioestadística Amigable, la tercera edición que también lo pueden encontrar virtual y es bastante básico, pues, sobre todo para ir leyendo a la par, ¿no? Entonces ya cuando ustedes hagan ANOVA, ¿por qué está usando ANOVA? Porque hay una distribución normal, son más de 2, 3 grupos, y esos detalles tienen que ir conociéndolos a la par que hagan, ¿no? Porque se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando hagan algún tipo de regresión, por ejemplo, para hallar el RR y el RP, pues es la misma fórmula. Pero tú vas a depender cuándo usar RR, cuándo usar RP, según el diseño de estudio, y nunca se olviden que siempre es esa secuencia, ¿no? Problema, diseño de estudio y análisis de datos. Entonces todo tiene que estar linkeado en base a lo que puedan estar desarrollando. ¿No? Y la página del doctor Álvaro también ayuda bastante, ahí se la estoy dejando por el chat. Y nada, chicos, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y espero verlos pronto y que les vaya a todos muy bien. Cuídense mucho en casa y listo. Cuídense, chicos. Bueno, chicos, mientras va llegando nuestro siguiente ponente,
Recordarles que para acceder a la certificación tienen que estar presentes en al menos 5 ponencias en vivo y a la vez aprobar al menos 5 de los postes. Igual en el caso de que no puedan estar las ponencias en vivo, vamos a estar enviando a sus correos el enlace de las grabaciones para que puedan realizar el examen. Y bueno, en breve va a estar conectándose nuestro próximo ponente. Ya chicos, buenas noches. Para seguir con las ponencias, ahora vamos a tener como presentador a Ludwig. En estos momentos voy a pasarle el pretest. Un ratito, por favor.